semana. Bueno, sobre estos temas nos acompañan esta noche la congresista Luz Salgado de Fuerza Popular y Santiago Castañodí de Gana Perú, a quien por supuesto les agradecemos su presencia como siempre en Más que Noticias. Empezaremos con el tema Mayorga y sobre todo en el caso fujimorista, porque ustedes ayer corrían la firma mientras estaba dando la intervención del ministro y hoy día Marta Chávez ha pedido retirar su firma, ¿no es cierto?, porque dice que su argumento principal, que me parece tiene cierto sentido, por lo menos lógica, que cómo se iba a plantear el corrido de firmas mientras el señor ministro no había terminado de hablar, ni dar sus justificaciones ni sus respuestas. ¿Cómo han tomado ustedes esto? Empezó a correrse ya al final, casi después de toda la explicación, inclusive porque la primera explicación se dio en la anterior sesión, no nos olvidemos. Y en esta segunda, después de los planteamientos, los diferentes congresistas, un buen grupo encontró que no era satisfactorio del todo y al final al menos fue que yo vi que estaban corriendo la lista, o sea, después del segundo día de intervención. Ahora, esta es una potestad que tenemos los de la oposición y que requiere para su presentación 33 firmas, que ya las tenemos, pero para la aprobación se requiere de 66 firmas. Así que esto está todavía en debate y puede ser que salga librado el ministro, ¿no? Ahora, en la bancada, la decisión ya está tomada, no hay vuelta para atrás. Sí, ya está tomada. ¿Motivo principal? No han sido lo suficientemente satisfactorias. ¿Sus respuestas? Las respuestas, sí. Yo creo que he dado respuestas a muchas de las interrogantes. Salieron temas que son importantes como los actos que habría incurrido este señor Moore, esposo de la señora Delia Reboredo, lo cual que aparece, hasta donde he podido leer, parece que es la manzana de la discordia, ¿no? Es la manzana de la discordia y para mí también... Habría que explicar por qué, ¿no? A mí me parece que eso tiene un fondo que tiene que investigarse todavía más. Ahora, el hecho de que el ministro haya tenido tantos compromisos, creo que él no debió haber aceptado esta cartera teniendo tantas relaciones. Sin lugar a dudas. Yo creo que eso es más una falta que tiene el ministro. ¿Una falta es por impericia, cree usted? Y yo creo que sí, creyó que él tal vez podía manejar ambas cosas y lamentablemente no se da cuenta que en política no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Totalmente. Ahora, solamente para recordar, el caso de Moore es interesante porque Moore trabajaba para Interoil. Incluso era gerente general de la compañía o representante. Y su hijo también. Y su hijo también. Y aparentemente, por la información que he leído, no sé si será verdad. Eso fue lo que denunció ayer y creo que era oportuno que lo diga. Se autopagó su CTS, así tipo Montesinos. Y otra cosa más, que interpuso creo una demanda por 38 millones, de las cuales tiene que dar cuenta en un país extranjero, ¿no? O sea... Hay ahí una serie de enredos. Y creo que después dicen que fue al ministerio a buscar para que la concesión se le dieran a otra empresa, creo que era Graña y Montero. Es la información que yo tengo, ¿no? Yo creo que esa información debió haber salido en la primera presentación del ministro. Hoy lo ha hecho ya de repente obligado por las circunstancias y verse presionado, pero creo que pudo haber influido mucho para que los demás congresistas también investigaran más, ¿no? O sea, para ponerle en sencillo, un conflicto que estaba en el sector privado terminó salpicando la gestión del ministro cuando ya era del ex consultor cuando ya era ministro, en buena cuenta. Y se ha dado a suspicacias que esas son las que llevan a que la bancada haya firmado la actitud para la censura. ¿Cómo está, Castañodí? ¿Qué tal, María? ¿Cómo está? Buenas noches. Yo creo que la censura no procede, ¿no? No procede porque ya creo que el ministro explicó las razones, creo que está claro que no existió conflicto de intereses, no existió ningún tipo de lobby. En el caso de Interoil, acuérdate que la decisión de renovar el contrato se tomó antes de que él sea ministro. Ahí están los informes técnicos, los informes legales. En el caso de esta empresa que fue al ministerio para exponer, digamos, esta política medioambiental para lo que es explotación en aguas profundas, se realizó ante funcionarios donde participaron tanto el Ministerio de Energía y Minas como del Ambiente, donde él no participó. En todo caso, en el primer caso, como tú bien dices, también ha sido reconocido por Luz Salgado, se trataría de un tema de impericia política, ¿no? Una falta de cálculo político, pero no por eso lo puede censurar un ministro que ha demostrado conocimiento del sector, ha demostrado expertise, y yo creo que lo que necesitamos es eso, ¿no? Ministro, digamos, que conozca el sector, que atraigan inversiones para que este país siga funcionando. Pero que también cuide las formas, congresista, porque finalmente
como dice la congresista Salgado, en política usted sabe, no solamente hay que hacerlo, sino parecerlo. Entonces, por ejemplo, si hubiera sido el señor Mayorga, no hubiera jamás firmado ese decreto, me hubiera inhibido, lo hubiera hecho viceministro, me hubiera ido de viaje, lo que pasa, si hubiera ido de viaje, hubiera tenido que firmarlo un ministro reemplazante. Pero que no tenía nada que hacer. Se vio esta acción. O sea, no se puede cambiar pues de camiseta de un momento a otro. No se pueden cambiar los gorros tan rápidamente. No, pero acuérdate que cuando él trabajaba en el estudio Lau, me parece, el estudio que no asesoró a la empresa Interol en el arbitraje, lo asesoraba en otros temas, en temas totalmente diferentes, en temas técnicos, en temas de exploración, producción, digamos, de hidrocarburos. Entonces yo creo que seríamos demasiado duros, demasiado injustos con un ministro, digamos, que está captando, digamos, inversiones en su sector, ¿no? Entonces yo creo que ahí seríamos un poco excesivos. Yo creo que hay que darle una oportunidad, yo creo que ¿no? en el Poder Ejecutivo dirías, no sé, firmarte o llevarse a cabo una suerte de protocolo para este tipo de cosas, porque yo entiendo, por ejemplo, que el sector hidrocarburos y el sector energético en particular, y el sector minero en particular, es un sector que, digamos, no cuenta pues necesariamente con una gran cantidad de cuadros experimentados. Y es cierto que si yo fuera presidente de la República, voy a tratar de llamar a la persona más competente en el conocimiento en un determinado tema. Pero claro, pues, pero ahí viene el tema. O sea, es decir, si tú has estado trabajando para un supervisado, un fiscalizado, y de pronto, como ministro, tienes que resolver un tema, pues te inhibes, no puedes, Mario, lamentablemente, ser juez y parte tan rápidamente, ¿no? Pero, Mario, acuérdate que el sector minero, el sector de hidrocarburos, son los sectores que más movilizan inversión y que sustenta justamente los ingresos. Por lo tanto, pero, la persona que tiene que poner... La persona que para tener cuidado en estas cosas. Claro, pero la persona que tienes que poner justamente es una persona que genere justamente ese ambiente de confianza, de estabilidad, digamos, para que las inversiones coloquen su dinero. Y justamente creo que el ministro Mayorga, digamos, reunía todo ese perfil. Lo que pasa es que en la oposición somos bastante duros. Acuérdate que las firmas, o en todo caso la decisión de censurarlo, ya la oposición la había tomado antes de que el propio ministro vaya al Congreso a justamente a contestar los tres pliegos interpretatorios. ¿Cómo que no? Ahí están las noticias. Todo el mundo decía, lo vamos a censurar. A título personal. Pero decían eso. Entonces, cambiarle, digamos, ese razonamiento iba a ser imposible. O sea, diga lo que diga el ministro, en el momento, digamos, de contestar los tres pliegos interpretatorios, que dicho paso fueron 61, el día de ayer, donde justamente expuso y contestó, yo creo que ya era, digamos, ya era innecesario, porque ya, digamos, algunos sectores, en todo caso, de la oposición, individualmente o de manera colegiada, pero ya se comentaba que ellos iban a censurarlo, con lo cual demuestra que, digamos, que sus comportamientos, que sus actos no se dirigen, digamos, por la razón, sino simplemente por un afán político de sacarlo del ministro del gabinete. Ha existido una causa. No puedes cegarte, tú ha existido una causa, porque aquí se ha producido que casualmente una empresa que tenía que pagar una multa a favor del Estado peruano, no la paga porque se toman decisiones al más alto nivel de alguien que está representando en este momento al Ejecutivo, pero que antes sirvió a esa compañía. No pueden tampoco tapar el sol con un dedo. Falta de experiencia o falta de pericia, no sé. Yo lo que creo aquí es que el señor nunca debió aceptar ser ministro en esa cartera porque tenía muchos compromisos. Puede ser que tenga la experiencia suficiente, pero también estaba comprometido con la defensa de esas empresas. Entonces puede ser un excelente profesional, pero tampoco me digas que está solucionando todos los problemas de la minería. Y en el Ministerio de Energía y Minas hay grandes reclamos que tú los has escuchado el día de la exposición de la gente de Puno, ¿no? Y tampoco todo el mundo reclama cuáles son las nuevas inversiones para el 2017. Se nos acaban los grandes proyectos y luego ya no hay. Entonces, ¿qué nuevas inversiones ha traído? Yo creo que ahí él cometió una falta. Y definitivamente, que se dé la censura o no se dé, ya dependerán de los votos, pero que también abona a su favor algo que recién ha dicho ayer de estos conflictos que hay entre los propios privados y que se habrían movido a través de otras personas, como es el caso del señor Moore. Así es, ¿no? Que se han debido conocer efectivamente desde el principio de la historia, desde el principio de la historia. Para aclarar un poquito más el panorama integral. Ahora, vamos al tema del señor Gagoy y a esta reacción que ha tenido el fiscal de la Nación, el señor Ramos Heredia. Luego de esta decisión de archivamiento, ahora resulta que el señor Ramos Heredia
digamos, da un argumento un poquito más político y dice que en realidad no está archivado de manera definitiva lo de Gagó. Ya no entendemos a qué se refiere el fiscal de la Nación. Pero para ustedes, como bancada directamente afectada, Mira, ¿qué les nosotros, significa? ni bien salió el caso de Gagó, lo que hicimos fue no blindarlo. Y es más, se le apartó de la bancada y se le dijo, y él mismo admitió que no se iba a amparar en su inmunidad, que él se iba a someter a todas las investigaciones, lo cual me parece que es correcto, y al contrario de otros congresistas que se han amparado en la inmunidad, ¿no? Él dijo, yo no me voy a amparar, y nosotros también dijimos, no vamos a sostenerlo en la inmunidad, ni vamos a protegerlo, ni vamos a apapacharlo, que se someta a las investigaciones. Paralelamente, en la Comisión de Ética se le ha sancionado. Se le ha sancionado 120 días y él ha estado cumpliendo, está cumpliendo esa sanción. Lo que vaya por el Ministerio Público, y no van a decir aquí que Ramos Heredia es fujimorista, pues porque Ramos Heredia es más pegado a la señora Nadine Heredia que a nosotros, ¿no? Ahí está la prueba, pero, ¿no? pero es la razón, pues está más pegado a ustedes. Entonces, no ha habido ningún tipo, yo creo que, a menos que lo muestren lo contrario, de interferencia en absoluto en la decisión del fiscal. No ha encontrado mérito, no ha encontrado delito, y en todo caso, él dice que si aparecen nuevas pruebas, se reabre el caso, como todos los casos. Donde aparecen nuevas pruebas, se reabre y oye, un momentito, dejaron de ver esto, pero aquí está esta prueba. Lo que a mí me llama la atención en el caso específico de Gagó es que, mientras para el Ministerio Público sí los audios fueron los que merituaron la sanción del Congreso, sí fueron editados de manera direccionada, para la Comisión de Ética no. O sea, o estamos hablando de diferentes tipos de audios o versiones diferentes, pero a mí lo que me llama la atención es que el Ministerio Público, respecto al la misma prueba material, diga una cosa y el Congreso diga otra, a la Comisión de Ética. Entonces, ahí es donde ya me empiezan a entrar las dudas, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? A ver, un poco para digamos, centrar el caso. Aquí hay dos temas, con, digamos, actores distintos. Uno es el tema del Ministerio Público, en este caso que lo tiene a cargo el fiscal de la Nación, en la cual se le investigó por 2 delitos, y otro caso distinto que está en la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde él tiene una denuncia constitucional de contenido penal por un delito distinto a lo que investigó el fiscal de la Nación, Ramos Heredia. Y ahí justamente, en el tema donde está el Congreso, tienen que justamente procesarse, tienen que investigarse. Ya la subcomisión emitirá su informe, lo pasa a la comisión permanente, y la comisión permanente aprueba, y si decide denunciar, esto pasa al Pleno. Entonces son dos ámbitos completamente distintos. Yo, personalmente, en tema del Ministerio Público, el Ministerio Público es un organismo autónomo, independiente. En todo caso, si el fiscal de la Nación considera que no existen indicios de comisión de delito, esa es una decisión que hay que respetar, hay que ser también institucionalista, hay que respetar justamente la separación de poderes, pero otra cosa distinta es el campo, en el fuero político donde estamos nosotros, y que justamente se va a tener que investigar y tiene que procesarse esa denuncia constitucional de contenido penal que hay contra el congresista Gagó, que, digamos, en su momento seguro se va a tener que presentar y se tendrá que poner en consideración. Y él tendrá que presentarse, tendrá que desvirtuar, ¿no? defenderse, así es. Pero para que proceda una acusación constitucional tiene que venir, obviamente, con elementos probatorios mucho más contundentes. No sé quiénes la han porque presentado. finalmente Gagó tiene una sanción ética, ¿no es cierto? Sí, cuando nosotros en el Pleno aprobamos la sanción ética, aprobamos también una recomendación, y era acusarlo constitucionalmente por el delito de falsedad genérica. Ahora, ¿Gagó qué va a hacer? Va a decir, oye, un momentito, pero a mí el Ministerio Público ya me eximió de responsabilidad porque ha pedido mi archivamiento. Porque son delitos distintos. ¿Quién presentó la acusación delitos constitucional formalmente? Lo que pasa que en el Pleno del Congreso, cuando porque se el estaba... reglamento dice Sí. que algún congresista tiene que hacer suyo En este caso, y presentar la acusación me parece que constitucional. fue el presidente de la Comisión de Ética, ¿no? El que fue el que Humberto presentó, Olay. Ya, Humberto si Olay, ha sido porque él, tendrá que presentarse el señor Gagó y rendir sus manifestaciones, esclarecer todos los puntos, y de ahí se tendrá que tomar una decisión. Y como te decía, son delitos totalmente distintos, con pruebas totalmente distintas, y, digamos, en el tema congresal donde nosotros estamos, tendremos que, digamos, analizarlo y tomar una decisión al respecto, ¿no? Perfecto. Vamos al caso de León, que es otro caso emblemático ya, por el nivel de confusión que se está produciendo. Las versiones terminan siendo medias incompletas de parte del congresista. Ahora resulta que esta testigo, la señorita que figura como, entre comillas, inquilina,
figura así porque teóricamente, según su versión, el señor congresista y el narcotraficante Torres se habían puesto de acuerdo para que ella figure y no él. Ya a mí el tema me empezó a confundir muchísimo y a generar, la verdad, que poca credibilidad. En el caso de León existe bastante preocupación porque, en primer lugar, se ha encontrado en su casa a estos narcotraficantes mexicanos con más de 7 toneladas y media de droga, ¿no? La droga estaba en otro lugar, eso es cierto, no estaba en la casa. Pero cuando se le pregunta por primera vez al señor León, lo que dice es que no conoce a los mexicanos. Y cuando empieza con una mentira es porque trata de ocultar algo. Es las mismas mentiras que tenía el señor Toledo, que luego fue cambiando de versión a medida que la prensa iba sacando mayor información. Pero después ha dicho que sí los conocía, pero que no sabían a lo que se dedicaba. Dijo que sí les conocía después que Caretas le saca las fotos y los videos donde ya le habían hecho seguimiento. Y este seguimiento aparentemente es de la propia policía, ¿no? Que en vista de que sale nada menos que el ministro Urresti a decir que, bueno, aquí no pasa nada, ¿no? Aquí no ha pasado nada, dijo él, como intentando sacar a León del contexto de la investigación, intentando, porque luego ha dicho, no, yo no lo he culpado para nada. Y anunció una investigación para hallar con los que han filtrado esos documentos. O sea, él va a ir a buscar a quienes han filtrado los documentos y no a los narcotraficantes que se han escapado, a los mexicanos que se han escapado y que ahora ha venido una abogada, no sé si la has visto, que nos va a denunciar al Estado peruano, a la Corte Interamericana, a la Comisión de Derechos Humanos, porque supuestamente se está agrediendo los derechos del narcotraficante, ¿no? Imagínense, todavía el Estado peruano va a salir agredido porque estos delincuentes, porque son delincuentes, los que trafican con drogas son delincuentes, han sido amparados y ahora se les da pues la oportunidad con declaraciones tan poco atinadas como la del ministro Urresti. Entonces, estas mentiras son las que nos llevan a decir, aquí está pasando algo más, porque no solamente es eso, sino hemos recibido información que en Satipo habría ido el señor León con el ex jefe de Migraciones a padrinar o estar presente en una ceremonia de una persona que nos dice nuestro parlamentario que es de la zona, que es conocido por todos como una persona ligada al narcotráfico. Al narcotráfico, ¿no? Tiene discotecas, no sé qué casinos, una de esas cosas, pero está vinculada y investigada. Entonces, salta eso, no sabe el señor León cómo explicar sus viajes a Satipo, que parece que no es uno, sino 2 o 3, y luego salen también los compromisos, las fiestas con los Sánchez Paredes. Eso ya es de antigua data, ¿no? Entonces él dice que es mala suerte, pero estas coincidencias, pues, se tienen que investigar profundamente, porque lo peor que podría pasar es que realmente el narcotráfico ya esté introducido en el Congreso. Y sobre todo con esta Castañedí, que Perú Posible lo blinde, como lo hicieron inicialmente. Después ha sido aparentemente presión de Somos Perú para que él pueda tener esta licencia, entre comillas, para aclarar las cosas, ¿no? ¿Qué opinas? Mira, yo particularmente se trata de una denuncia grave, gravísima, que ya está siendo investigada, ya tomó, digamos, competencia el Ministerio Público, ya también la Procuradora Antinarcóticos, que es la doctora Sonia Medina, ya está investigando. Lo que sí deberíamos exigirle a la justicia, en este caso al Ministerio Público del Poder Judicial, es que se resuelva lo más pronto posible, ¿no? Tratándose de un parlamentario y que pone justamente en jaque, porque vulnera la propia imagen del Parlamento. Y nosotros como parlamentarios lo que queremos justamente es que esto se decida. Si lo encuentra culpable, ya nosotros iniciaremos también las acciones internas para levantarle su inmunidad parlamentaria y que sea procesada por la justicia. Lo que sí coincido acá con Luz es que tiene que investigarse, ¿no? Acá no puede existir, digamos, blindaje de ningún tipo. Nosotros no lo vamos a blindar, pero creo que también él como ciudadano, al margen de que sea congresista o no, también tiene el derecho, digamos, al debido proceso, al principio de presunción de inocencia. Él tendrá que defenderse ante la justicia peruana y, digamos, esclarecer los hechos, demostrando justamente su inocencia. Pero eso ya le compete, digamos, a la parte de la justicia, al Ministerio Público del Poder Judicial. En todo caso, si nosotros recibimos un pedido ya formal de levantamiento de inmunidad, nosotros tendremos que proceder en ese sentido, ¿no? Pero él ha dicho que no va a permitir el levantamiento de su inmunidad, ¿no? Ha dicho que va a pedir, él sí va a ceder al levantamiento de su secreto de comunicaciones y su decreto tributario. Según el propio señor Cheput, vocero también de Perú Posible, que esta orden inclusive viene de Toledo.
Y yo lo dije en un tuit cuando leí una información de la señora Doris Sánchez, que es íntima de Toledo, creo que son hasta parientes, diciendo, no vamos a permitir que se le expulse a León, no vamos a permitir que se le levante la inmunidad. Y yo dije, la voz de Doris Sánchez es la voz de Toledo. Y como que sí, ha salido Cheput a decir que esta ha sido una orden expresa del señor Toledo, quien lamentablemente es aliado del partido de gobierno. Y ya hemos visto en otros casos cómo ustedes no permiten que se investiguen porque se unen y tienen los votos, pues. Tienen los votos porque convencen a uno de acá y otro de allá. Pero en este caso me imagino que va a ser diferente. Acuérdate, porque ahí sí, claro, ustedes cargan con el pasivo. Acuérdate que en el caso del informe Ecoteva nosotros votamos, digamos, a favor del informe. En el caso, como te digo, en el caso del levantamiento de inmunidad parlamentaria tiene todo un procedimiento. En el caso de ¿no? Espinosa lo blindaron. En el tema del levantamiento de inmunidad parlamentaria tiene que venir el pedido de levantamiento del Poder Judicial. Y cuando llega al Congreso, yo creo que el Congreso tiene, digamos, que levantar la inmunidad parlamentaria para que justamente se esclarezcan los hechos. Yo creo que esto le convendría al propio congresista León, digamos, esclarecer, decir cuál es su verdad y que sea la justicia, ¿no? A Alejandro Toledo, pero pues les tengo que cortar acá porque vamos a la franja electoral. Disculpen, claro, estamos así ajustados ahora con el tiempo. Les agradezco muchísimo su presencia esta noche. No tiene por qué. Y por supuesto vamos a seguir conversando estos temas, más temas importantes que tienen que ver con el rol del Congreso crucial. Gracias, señores congresistas. Gracias, Mario. Vamos, pase inmediatamente a la franja electoral.